Últimamente se habla mucho de la deuda pública, de los intereses que se derivan de la misma y de lo complicado que va a ser devolverla. El gobierno español calcula que la deuda pública seguirá creciendo y que saltará este año del 84% del PIB al 91% y en el 2016, agarraros al sofá, llegará al 100% del mismo. Pero ¿de dónde sale tanta deuda pública? ¿Es correcto que el Estado avale a los bancos que quebraron el sistema? Tiempo atrás asistimos a una barra libre crediticia que se ofrecía desde Europa a los bancos y cajas. Una gran fiesta a la que los trabajadores no fuimos invitados y de la que paradójicamente somos los únicos que sufrimos la resaca. Un coma etílico que está dejando cao a la sanidad, la educación y el bienestar social. Con la reforma constitucional del PP-PSOE se garantiza la usura internacional, financiada con los impuestos de un pueblo que sufre paro, desahucios y recortes. El pago de la deuda a costa del bienestar social y de los derechos más básicos parece no satisfacer del todo la voracidad de una troika que está convirtiendo esta democracia en una máquina de opresión para los trabajadores. ¿Qué podemos hacer? ¿Es realmente legítima esta deuda? Tal vez sea hora ya de decir que no debemos, no pagamos. Muy buenas, hoy tenemos esta barra libre, va de economía, nos va a salir barato. Él es Clemente Hernández, profesor de económicas en la Universidad de Alicante y miembro de ATAC. Dame 2 besos, Clemente. Y vamos a hacerte unas preguntas sobre economía. Mira, yo te pago aquí estos 2 euros para Muchas que me des gracias. una clase universitaria como... Yo no suelo cobrar, más bien ¿No? me llaman el economista de los pobres porque suelo acudir generalmente precisamente donde no pagan. No me llaman de donde pagan. Aquí en Barra Libre somos muy exquisitos, muy divinos. Muchas gracias. Y te vamos a pagar estos 2 euritos para... Me tomaré una cerveza. Gracias. Bien, pues vamos a hacerte unas preguntas. Voy a hacerte unas preguntas, empezando para preguntarte que cuándo la deuda empieza a ser un problema para la sociedad. Pues empieza a ser un problema para la sociedad cuando no se puede pagar. ¿Cuándo no se puede pagar? Pues cuando los ciudadanos, los contribuyentes, que de alguna manera son los que responden de esa deuda, porque la deuda pública es la deuda de todos, pues no tienen ahorro suficiente para poderla pagar. O la única forma de poderla pagar es elevando los impuestos a una sociedad que está muy endeudada y por lo tanto tiene que verse afectado el consumo y por lo tanto el empleo al reducirse la demanda, ya que queda menos gente a las familias y a las empresas para poder financiar esa deuda pública. Conclusión, cuando esto ocurre, lo normal es que los bancos tengan que pedir crédito internacional del extranjero para que puedan financiar precisamente esa deuda pública que se ha generado en el país. A partir de ese momento hay un problema, porque si es fácil cuando hay una deuda en una familia y tú debes un hermano mucho dinero, y el otro, porque en fin ha sido un manirroto, y otro no debe nada, pues es verdad que si el primero lo pasa muy mal, siempre el segundo le va a poder pegar dos cachivaches o dos golpecitos, pero le podrá ayudar, podrá decirle que, en fin, que no se preocupe, que le ayudará. Cuando esto ocurre con el extranjero no tenemos ninguna herramienta de solidaridad para que nos puedan ayudar. ¿Cuál es el origen de esta deuda pública en España? Pues primero la crisis que provoca un fortísimo endeudamiento de las familias y de las empresas porque se obsesionaron fundamentalmente los empresarios en invertir en un sector monotemático, la construcción. Muy por encima de la capacidad de demanda solvente y de demanda para vivienda, digamos, para vivir las familias que había en aquel momento. Tanto se empeñaron en este sector que de cada 100 euros que había de ahorro invertían 70, quedaban 30 nada más para otro tipo de actividades. Tanto se empeñaron en esto que todo el ahorro, todos los depósitos de los bancos acabaron invirtiéndose en España, fundamentalmente en este sector, como he dicho antes, y faltaba mucho más dinero, y como era un sector que generaba beneficios muy grandes, pues de hecho se multiplicaban los precios por 3. Muchos empresarios dejaron de hacer otro tipo de actividad para dedicarse a esto, y muchos bancos extranjeros le prestaron a bancos españoles para que a su vez metieran el dinero en esta actividad porque era una actividad muy rentable. Una vez esto genera una burbuja, una vez esa burbuja se desinfla y la sociedad por lo tanto entra en crisis,
la sociedad privada, la economía privada es la que entra en crisis, no el sector público. Entró en crisis el sector privado. Esa crisis del sector privado provoca dos problemas. Uno, que disminuyen los ingresos del Estado, hay menos dinero para pagar en el Estado, los gastos normales, y dos, hay una serie de gastos que son provocados por la misma crisis, que es el desempleo, que es los gastos o las ayudas que algunas empresas, y algunas de ellas muy sensibles y estratégicas, necesitan para poder, salir de la situación y no cerrar y no quebrar. En particular los bancos, en el que tuvimos que invertir unos 100.000 millones para poder salvarlos, digamos, ¿no? Eso está, de alguna manera, esa es la manifestación de la crisis. Y luego hay problemas muy concretos en algunas administraciones cuya deuda tiene su origen también en cómo se ha repartido ese esfuerzo entre el conjunto de las administraciones públicas. Por ejemplo, las comunidades autónomas que tienen la competencia de los gastos de bienestar han sido especialmente castigadas y suelen recibir muchísimo menos dinero que la administración central, que tiene otro tipo de gastos. Luego, algunas comunidades, entre ellas la valenciana, por ejemplo, cuando miras a ver cuánto reciben en España las comunidades autónomas por habitante, esta en particular, durante muchos años, ha recibido bastante dinero menos. Conclusión, si tú recibes mucho dinero menos a lo largo del tiempo, por media, que antes lo compensabas financiándote, es decir, porque te prestaban, pero llegado un momento en que ya no te presta nadie, se te hace imposible poder atender a esos servicios y entras y estamos rescatados por la Administración Central. En estos momentos, la Generalitat Valenciana, aparte de que ha hecho muy mal gasto y que aviones o aeropuertos sin avión, en fin, sí, todo eso, pero aparte de lo mal que hemos gastado, aparte de eso, hay un hecho evidente, y es que de los 30.000 millones que debemos a la Comunidad Valenciana, en estos momentos, 13.000 más o menos, se explican porque nos han financiado por debajo de lo que, a escote, si se hubiera repartido a todos igual, hubiéramos obtenido en el resto, comparado con el resto de las comunidades. ¿Por qué hay dificultades? ¿Por qué hay dificultades para poder pagar esta deuda? Tenemos dificultades porque, como he dicho, no hay ahorro en estos momentos suficiente en España para poder hacer frente a la demanda de crédito que tiene la administración pública, porque las empresas están endeudadas y porque las familias están endeudadas. Por lo tanto, la única alternativa que le queda al Estado, ya que no le prestan ni las familias ni las empresas, la única solución que le queda al Estado es subir los impuestos. Y ahí hay margen, tenemos mucho margen, porque yo he dicho que no hay dinero, pero eso, como he dicho antes, con la familia. Una cosa es que en la familia vayamos mal y otra cosa es que sea por culpa de uno y otro se ha perjudicado. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? Aquí sí que hay sectores de la sociedad que tienen grandes fortunas, que tienen muchísimo dinero y que podrían perfectamente sobre ellas elevarse la presión fiscal. Hay muchísimas empresas que cotizan en el IBEX, que tienen un montón de desgravaciones fiscales y que pagan muy pocos impuestos. Hay margen fiscal, Pero no obstante, aunque haya margen fiscal, lo que es cierto es que en estos momentos ahora ya no lo estaban cerrados los mercados de crédito internacional porque los bancos privados no le prestaban dinero a los bancos españoles porque pensaban que iban a quebrar. Por lo tanto, eso es un problema que solamente se ha podido resolver con el dinero del Banco Central Europeo. Y eso nos ha costado, tener que cumplir con los compromisos. Nadie presta nada gratis, digamos, ¿no? ¿Tú piensas que tenemos argumentos para no pagar parte de esa deuda o para que no la paguen otros? Sí, porque yo el relato que he contado, lo he contado, digamos, asumiendo nuestra responsabilidad, pero aquí hay una contraparte que es corresponsable, es decir, si nosotros estábamos necesitados del ahorro externo, hay un país, no solo un país, hay varios, pero entre ellos Alemania, que tiene una enorme capacidad de ahorro, ¿no? Y otros incluso, y esto es más paradójico, China es un país muy pobre, y sin embargo se aprietan el cinturón. Esto es terrible, es decir, lo normal es que sean los ricos quienes ahorren y los pobres quienes tengan necesidad de que otro les preste. La paradoja, Estados Unidos es el primer captador de fondos internacionales. Digamos, lo que se come o lo que invierte no se financia exclusivamente con su ahorro, necesita el ahorro internacional, ¿vale? Lo coge de China, nosotros lo cogemos de Alemania. Por lo tanto, los alemanes son corresponsables en lo mal que se han hecho las inversiones. No tiene sentido que si hoy tiene que quebrar un banco porque quienes le prestaran al banco y el mismo banco
pues ha quebrado, porque el sector de la construcción ha quebrado, pues que aquellos que prestaron, que son otros bancos, no asuman parte de la deuda. Cuando en España quiebra una empresa, los proveedores, los trabajadores, en fin, se quedan de mala manera, pero los primeros que, digamos, pagan esa responsabilidad son los prestamistas. Es que es normal. Eso no ocurre en el caso de la deuda pública y en el caso de los bancos. Cuéntanos qué pretende la auditoría de la deuda. Pues pretende precisamente analizar cuáles son las causas de la deuda que hemos tenido y ver si entre esas causas están algunos de estos agentes que te he dicho, distintos a los, digamos, a los que la deben, sino que son precisamente o los que han prestado, que pueden ser corresponsables, o personas que han pagado pocos impuestos, por ejemplo, han eludido impuestos, o que han recibido ayudas fiscales y que, sin embargo, ahora, cuando viene la crisis, pues no han devuelto parte de aquello que les permitió hacerse rico en el momento en el que esto iba bien. Por lo tanto, hay que analizarla fundamentalmente pues para detectar en qué medida las ayudas al sector privado del dinero público, del dinero de todos, pues es un dinero que no se nos ha devuelto o está invertido a fondo perdido. Se han perdido ya 40.000 millones en el sector bancario, nunca los vamos a recuperar. Lo normal es que si das dinero al sector privado, que eso se te quede para ti, es decir, que no lo regales, ¿no? Se ha regalado dinero. Hay empresas que, como digo, han estado cotizando el 7%, que sabemos que incluso están en paraísos fiscales, que lo sabemos, y eso sigue siendo legal, nos parece ilegítimo. Habría que hacer cuentas con estas empresas. Hay, como he dicho antes, en el caso de algunas comunidades autónomas, una reclamación de lo que se puede llamar deuda histórica, porque es cierto. Es decir, el reparto del dinero que ha ido a las comunidades autónomas no ha estado bien repartido, ¿no? Y hay otro, y es que los tipos de interés que hemos estado pagando en una situación en la que los prestamistas internacionales sabían que estábamos ahogados y que quien nos podía ayudar, que era el Banco Central Europeo, con la manivela de hacer billetes, no nos iba a ayudar, pues se aprovecharon y se siguen aprovechando de eso para elevar los tipos de interés. De tal manera que, curioso, el Banco Central Europeo le presta a los bancos, en estos momentos, a cualquier banco español y extranjero, al 0% de Europa, al 0,5%, y estos nos prestan a nosotros al 3, al 4%. Muy bien. Es un banco público, el Banco Central Europeo. Dinero de todos que va a bancos privados y que luego nos llega de nuevo a todos, multiplicado por 3 el tipo de interés. Esto nos está ahogando. Madre mía. Cuéntanos en qué consiste, o si se puede hacer verdaderamente, la reforma de la banca. La reforma ya se está haciendo. Bueno, dicen que ya la reestructuración ha terminado. Algunos analistas siguen estando preocupados porque piensan que todavía no se han saneado del todo los activos bancarios, porque estaban sobrevalorados los activos de las viviendas. Es decir, cuando un banco no cobra un crédito, sí, lo que hace es quedarse en la casa. Y la casa esa la incluye como un activo, cambia una cosa por otra. Pues bien, el valor de esos activos, el valor de esas viviendas que se habían incorporado era todavía más alto del que algunos analistas dicen que finalmente esas casas van a valer, porque no se espera que se reactive la demanda de crédito hasta dentro de algunos años. Entonces, hay quien dice que los bancos van a seguir necesitando de dinero para capitalizarse. Pero en todo caso, casi todo el mundo acepta que esto es una situación más bien marginal, que ya se ha terminado, que los españoles hemos puesto unos 100.000 millones para ayudar a los bancos y que con esos 100.000 millones los bancos se han salvado. Pero no es verdad. Yo creo que sí que en gran parte esto está ya cerrado. Cuestión distinta es que la crisis continúe tal y como la tenemos ahora y que la actividad económica se deteriore tanto que los mismos bancos acaben también deteriorándose aún más. Hoy los bancos no prestan y hoy los bancos siguen estando muy endeudados. Depende, por lo tanto, de que seamos capaces de generar actividad económica, generar empleo. Eso no depende de los bancos. Vale, y por último, ¿cuál es tu opinión? Me gustaría saber tu opinión personal de la realidad de
de la economía en España en estos momentos? Pues creo que estamos muy mal. Claro, esta es mi opinión Y también. por lo mismo, la pregunta anterior, te he dicho, decir, ojalá la solucionemos, porque si no se soluciona, los bancos volverán a quebrar, porque los bancos son los que prestan. Ya. Y si hay riesgo, y si las empresas se abren y cierran al día siguiente y no pueden devolver los créditos, pues esto, en fin, esto no tiene salida. ¿Qué brotes verdes hay? Yo creo que ninguno. Es decir, ¿qué noticias tenemos del exterior? Pues que en Alemania las elecciones son en septiembre y que parece que hayan entendido también, que están entendiendo que si se hunde España, se hunden también ellos. Porque lo he dicho ya al principio también. Nosotros vivimos gracias al ahorro alemán, pero los alemanes venden gracias a eso que nos prestan, ¿no? Estamos atrapados, de alguna manera, en intereses comunes. Entonces, ¿qué es lo último que hemos oído? Que nos van a dar un respiro. Y de que nos van a obligar a que, en vez de apretarnos el cinturón al ritmo que lo hacíamos, para acabar en el 2014 con un déficit del 3%, nos van a permitir alargar ese plazo 2 años más. Eso es un alivio, pero seguro que eso no va a ser gratis. Es decir, lo que todos los españoles tememos es que eso, el Banco Central Europeo, la Troika, en definitiva, la Unión Europea, no tanto el Fondo Monetario Internacional, que no está interviniendo en nuestros asuntos, pero que sí que aconseja, ¿no? Pues que acaben apretándonos el cinturón y digan, bueno, os vamos a seguir prestando, pero os vamos a dar tiempo, pero como no nos fiamos de que nos devolváis ese dinero que vamos a prestar, porque Europa no da dinero gratis, lo presta, es importante. El presupuesto europeo, el dinero que hay para repartir gratis, Sí. es pequeñísimo, es casi el 0,7% ese famoso de la ayuda al desarrollo, de la ayuda prestada al desarrollo, el 0,7%. No hay un presupuesto federal. En España, la olla común es más o menos del 40%, en Alemania del 50%, en Estados Unidos del 30%. La olla común de los europeos, la olla común para regalarlos el dinero allá donde hay problemas, es el 0,7%. Así no se construye Europa. Si queremos una Europa, en fin, como debe de ser, pues hay que tener un presupuesto federal, hay que tener una banca pública, hay que tener un Banco Central Europeo capaz de financiar a los gobiernos, hay que tener otra Europa distinta a la que tenemos. De ahí nos viene el 50 o el 60% de los problemas que tenemos, aparte de los cazurros o de lo mal que nos gobiernan muy mal, ¿no? Pero que no se olvide la importancia que tiene Europa en nuestros problemas. Tenemos problemas europeos. El año que viene hay elecciones en Europa y sería bueno que la gente empezara a pensar que Europa es importante para España. Es muy importante. Y no es lo mismo que gobierne la señora Thatcher, a que gobierne otro partido, o a que, en fin, gobiernen unos otros. No es lo que ocurra en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda. Nos afecta. Si consiguiéramos en Europa tener 9 países, de los 17, la Unión Europea, 9 países, que hicieran un grupo de presión fuerte para cambiar la política europea, sería suficiente para tomar el camino de ese cambio, porque no es precisa la unanimidad. Hacen falta mayorías muy cualificadas, pero con 9 países grandes, que tuviéramos más del 60% de la población, sería suficiente para propiciar estas cosas que estoy diciendo yo, un presupuesto comunitario más grande, en fin, otras políticas distintas, ¿no? Bueno, pues espero que hayáis hecho caso a Clemente, ¿no? Europa es importante para España. Y yo después de oír de Clemente, pues me voy a guardar estos 2 euros, ¿no? Porque veo que voy a necesitarlos dentro de poco. Y seguro, ¿verdad? Seguro. Y nada, un placer tenerte con nosotros y con nosotras. Y ya nos veremos en otra ocasión. Muy bien, muchas gracias.